Día histórico para el béisbol de Venezuela, y es que el día de ayer, justamente José Altuve, Ronald Acuña y Anthony Santander, los tres se fueron para la calle en 2 oportunidades. De esto y más estaremos hablando aquí en Pizarra Final, y es que justamente José Altuve el día de ayer conectó su cuadrangular 27 y 28 de la temporada. El jugador venezolano llegó a 28 palos de vuelta entera, esto con el equipo de los Astros de Houston, quienes recibían la visita del equipo de los D-backs de Arizona. El primer cuadrangular de José Altuve, y que ustedes también pueden ver aquí en nuestro canal con un video especial, se lo terminó conectando al lanzador Zach Davies, quien con un sinker de 89.3 millas por hora terminó esa pelota justamente en las gradas. José Altuve la sacó a una velocidad estimada de 109 millas por hora. Esto a una distancia proyectada de 368 pies. Así fue el cuadrangular de José Altuve, el primero de la noche para el jugador venezolano, quien terminó despachándose también con la cuchara grande en el partido y terminó conectando su segundo cuadrangular solitario de la noche ante el equipo de los D-backs de Arizona. Y es que el segundo cuadrangular de José Altuve llegaba ante los envíos de Ian Kennedy, quien con una curva a 78.3 millas por hora le terminaron desapareciendo la pelota por el famoso Astro Boy, quien con una velocidad de salida de 97.7 millas por hora terminó mandando la pelota hasta los 388 pies de distancia. Este fue el cuadrangular número 28 de José Altuve. Y así José Altuve llegaba justamente a esa marca de cuadrangulares. Histórico lo de José Altuve, pegando 2 cuadrangulares en un mismo partido para el equipo de los Astros de Houston. Lo habíamos comentado ya anteriormente que creíamos que José Altuve podía llegar a los 30 cuadrangulares antes del inicio de la postemporada. Y ahora solo le quedan 2 cuadrangulares para poder llegar a esa importante marca para un jugador latino justamente en el béisbol de las grandes ligas, cerca de llegar a lo que son los 30 cuadrangulares en el mejor béisbol del mundo, en una de las divisiones también más complicadas del béisbol. Así que impresionante lo que hizo José Altuve el día de ayer, prácticamente con sus cuadrangulares. Solamente con eso ya el equipo de los Astros de Houston tenía para ganar el partido en contra del equipo de los D-backs de Arizona, quienes prácticamente no tienen nada que perder y mucho que ganar ya en este final de temporada, prácticamente eliminados de la contienda por la postemporada. Ahora vamos con el segundo venezolano, quien también hizo historia el día de ayer, y estamos hablando de Anthony Santander. Y es que ayer Anthony Santander hizo historia con el equipo de los Orioles. Anthony Santander ya conectó también 2 cuadrangulares en esta temporada, y no solo eso, sino que Anthony Santander hace historia al conectar 2 cuadrangulares, uno a la manera de los derechos y uno a la manera de los zurdos. Esto siendo la 4ª ocasión que lo hace en la temporada. Y prácticamente empata una marca que tenía el jugador de los Padres, Ken Caminiti, quien prácticamente en 1996, quien fue el jugador más valioso de esa temporada. Prácticamente lo que hizo Anthony Santander fue igualar los números de ese gran jugador del equipo de los Padres, quien en 1996, repetimos, ganó el premio al MVP en esa temporada. Así que Anthony Santander llegó a 33 cuadrangulares. La marca de cuadrangulares para un bateador ambidiestro venezolano es justamente de Eduardo Escobar, que tiene 35, así que a dos cuadrangulares de empatar esa marca, al menos hasta el momento. Y es que en prácticamente 4 cuadrangulares se dieron en menos de 5 minutos para el béisbol de Venezuela, quienes prácticamente hacen historia el día de ayer. Y es que Anthony Santander pegó su primer cuadrangular en contra del equipo de los Red Sox de Boston, y esto fue con un batazo hacia el jardín derecho. Llegaba el número 32 para Anthony Santander, siendo ante los envíos de Michael Wacha, quien con un cambio de velocidad de 81.4 millas por hora terminó esa pelota en las gradas. Le estaban haciendo formación especial a Anthony Santander, y el venezolano, a la manera de los zurdos, la depositó por todo el right field. 102 millas por hora salió esa velocidad, la velocidad de salida estimada de ese batazo de Anthony Santander, quien la puso a volar a 392 pies de distancia aproximado. Es lo que nos da Google Statcast. Y ayer Anthony Santander no se iba a quedar con las ganas, iba a conectar también otro cuadrangular justamente ahí en el Fenway Park, pero ahora a la manera de los derechos. Y es que Anthony Santander llegó a 33 cuadrangulares en la temporada. Este cuadrangular
ya no iba a ser solitario, iba a venir con un hombre a bordo, en este caso Cedric Mullins, quien anotó después de que Matt Strahm, el lanzador zurdo del equipo de los Red Sox de Boston, con una curva a 80 millas por hora, se la terminaron depositando hasta los 393 pies de distancia. Anthony Santander, ahora a la manera de los derechos, conectó un cuadrangular a 103.2 millas por hora. Impresionante el batazo que conectó el jugador venezolano, quien se suma a prácticamente esta historia increíble de jugadores venezolanos, quien prácticamente en cuestión de minutos sumaron entre los 6 cuadrangulares, algo impresionante para el béisbol de Venezuela y el béisbol de las grandes ligas en general. Y ahora vámonos justamente con el famoso abusador Ronald Acuña Jr., quien ayer se destapó y con la cuchara grande contra Paolo Espino, el lanzador panameño, quien con una recta de 87.5 millas por hora le terminaba pasando una pelota que no iba a desaprovechar Ronald Acuña, y de esta manera la iba a poner a volar a 396 pies de distancia. 112 millas por hora fue la velocidad de salida de ese batazo de Ronald Acuña, quien llegaba a 14 cuadrangulares con este batazo. Prácticamente un jonrón solitario en la parte alta de la quinta entrada, cuando Ronald Acuña se encontraba en cuenta de una bola y un strike. Todo esto con 2 outs para también hacer más grande la cuenta del equipo de los Bravos de Atlanta, quien en ese momento estaban ganando 3-2. Con el batazo de Ronald Acuña, quien iba de 2-0 en ese partido, se ponía el encuentro 4 carreras por 2. Un equipo de los Nacionales, el peor equipo que hay actualmente en el béisbol de las grandes ligas, con el peor récord, prácticamente sufrió mucho contra Ronald Acuña. Y es que el jugador venezolano no se iba a quedar con las ganas, iba también a sumar otro cuadrangular a su cuenta, esto más tarde, ya que en su siguiente turno al bat, en la séptima entrada justamente, llegó ante Mason Thompson, quien le lanzó un sinker a 95.4 millas por hora, pero Ronald Acuña la sacó a 110.8 millas por hora, a una distancia de 407 pies. Este batazo todavía fue más impresionante que el primero, en cuenta de 0 bolas y 2 strikes, es decir, prácticamente imponchable Ronald Acuña cuando se encuentra en este tipo de situaciones. Y lo mejor del caso es que termina conectando cuadrangulares. Cuando había un out en la parte alta de la séptima entrada, Ronald Acuña desató su poder y conectó otro cuadrangular. Con esto llega a 15 en la temporada el jugador del equipo de los Bravos de Atlanta, quien ayer batió como primero en el orden del line-up del equipo de Brian Snitker, quienes ya están en el primer lugar de la división este de la Liga Nacional, empatados con el equipo de los Mets de Nueva York. Así que impresionante la actuación de José Altuve, de Anthony Santander y de Ronald Acuña. Entre los tres, repetimos, 6 cuadrangulares conectaron el día de ayer, algo que no se había visto en mucho tiempo. Jugadores venezolanos prácticamente alzando la voz y tomando el comando de sus partidos. Si bien el único que no pudo ganar el día de ayer fue Anthony Santander, esto en la derrota del equipo de los Orioles de Baltimore con marcador de 13 carreras a 9. Prácticamente los Orioles de Baltimore se quedan con 80 ganados y 74 perdidos. En el caso de los Astros de Houston, llegan a 102 victorias por 53 derrotas. Y en el caso de los Bravos de Atlanta, terminan con 97 ganados y 58 perdidos. Ya decíamos, empatados con el equipo de los Mets de Nueva York en el primer puesto de la Liga Nacional, específicamente en la división este. Prácticamente estos dos van a llegar al playoff. Nada más es cuestión de ver quién va a terminar llegando y siendo el campeón de esa división. Pero sí, lo de ayer fue histórico para el béisbol latino, para el béisbol de Venezuela en específico, siendo jugadores importantes para sus organizaciones. Me atrevo a decir, prácticamente la cara de cada una de estas organizaciones son estos peloteros. Anthony Santander, quien ha tomado el estandarte para ser la estrella del equipo de los Orioles de Baltimore. José Altuve, que ya sabemos de su calidad y es la cara del equipo de los Astros de Houston. Y como no, Ronald Acuña, quien ya tiene un campeonato, un anillo de campeón de Serie Mundial, cuando justamente el año pasado el equipo de los Bravos terminó venciendo al equipo de los Astros de Houston. Y ahora Ronald Acuña, quien se había perdido gran parte de esta temporada, está de regreso y vaya que está conectando cuadrangulares. 120 cuadrangulares ya tiene Ronald Acuña en su carrera, bastante joven, y ya tiene 120 palos de vuelta entera. Además, este es su noveno partido que conecta 2 cuadrangulares en un solo juego, así que
Extraordinarias las actuaciones de los beisbolistas venezolanos, quienes ponen el nombre de Venezuela en lo más alto en el béisbol de las grandes ligas. No se te olvide darle like, suscríbete aquí en el canal para que sigamos aumentando nuestra comunidad. Les agradecemos a todos quienes hayan dado me gusta a los videos que hemos estado poniendo. Vamos a estar subiendo cada vez más videos aquí sobre toda la actualidad del mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Esperemos que tengas un excelente día, tarde o noche. Bye bye.